Buenos días. Qué gusto poder compartir un domingo más la palabra de Dios con ustedes y poder seguir la secuencia que hemos estado viendo hasta hoy. Recordemos que estamos viendo el Sermón del Monte. Y recordemos que ya semanas anteriores habíamos leído que Jesús nos decía que los que van a entrar al reino de los cielos requerían algunas características. Y dentro de esas características era que la justicia de aquellos que van a entrar al reino de los cielos tenía que ser superior a la de los escribas y fariseos de su momento. Jesús en el transcurso de su discurso nos habló de las bienaventuranzas, de cuáles eran las características de aquellos que iban a entrar al reino de los cielos. Luego nos habló de que esas características generaban una responsabilidad en el creyente, siendo sal y luz para esta tierra y luz para este mundo. Luego nos hacía ver cómo es que los fariseos y los escribas de ese tiempo habían mal interpretado la ley. Y Jesús usó 6 ejemplos para hacernos ver cómo es que teníamos que volver nuevamente a la correcta interpretación de la ley. Y eso lo vimos en las semanas anteriores. Ahora Jesús, en este nuevo capítulo, en el capítulo 6 para adelante, ya no solo está hablando de la forma como malinterpretaron ellos las escrituras, sino de cómo en su vida práctica también la forma de vivir de ellos resultaba siendo algo no adecuado para Dios. Entonces, a partir del capítulo 6 vamos a ver de una manera práctica cómo es que el Señor quiere que nosotros, los creyentes, los que vamos a entrar al reino de Dios, vivamos. Y eso es lo que Jesús empezó a expresar. Y primero comenzó con nuestras actividades, podríamos llamarle religiosas, ¿no? Dentro de nuestro quehacer como cristianos. Y luego ya de nuestras actividades normales. Y Jesús va a usar 3 ejemplos de nuestras, llamémosle, actividades religiosas. El dar, el orar y el ayunar. Y algo común que se había visto en la práctica de los judíos de ese tiempo en sus actividades religiosas era la hipocresía. Y justamente el Señor en el primer versículo del capítulo 6 nos enseña a cuidarnos de la hipocresía. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, verso 1. Y les voy a leer, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ok, decía que este primer versículo nos enseña acerca del tener cuidado con la hipocresía. ¿De dónde viene esta palabra hipocresía? La palabra hipocresía viene de hipócrita. Hipócrita originalmente era un actor griego muy conocido que usaba una máscara para describir a sus personajes de una manera exagerada, ¿no? Entonces, él hacía un papel, ¿no? De manera exagerada, ¿no? Y este hipócrita se hizo famoso y por obvias razones se usó este nombre para señalar a personas de ese tiempo que fingían ser algo. Entonces, debido a este actor, se empezó a usar la palabra hipócrita. ¿Para qué? Para señalar a aquellos que fingían ser algo. Y la hipocresía aparece desde tiempos antiguos. Uno de los primeros hipócritas en la historia, ¿quién fue? Caín, ¿no es cierto? Caín porque fingió adorar junto con Abel y ofrecer un sacrificio que Dios no quería. Por eso es que Dios rechazó su sacrificio. Entonces tenemos el primer hipócrita en la historia, ¿no? Caín. Luego tenemos otros, ¿no es cierto? Ya avanzando en la historia bíblica tenemos, por ejemplo, a Absalón. Absalón juró lealtad a su padre, pero mientras volvía
le permitió volver David, él empezó a hurgar, a tramar el derrocamiento de su padre, ¿no? Era un hipócrita. Mientras dijo que él quería que le permitieran llegar para hacer sacrificios a Dios, él estaba tramando realmente derrocar a su padre. Judas, el gran traidor de la historia, entrega a Jesús con un beso, ¿no? Diciéndole que le ama, le aprecia, le entrega con un beso. Cuando en el fondo esa era la señal para decir, este es el que deben agarrar. Ananías y Zafira, más adelante en la historia ya de la iglesia, en Hechos, afirmaron de manera hipócrita que lo que vendieron de sus propiedades lo estaban entregando todo a la iglesia. Pero en el fondo estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Pero ellos querían hacerse ver ante todos los demás y ante los apóstoles que ellos habían vendido su propiedad y todo el dinero le estaban dando a la iglesia. Hipócritas, ¿no? Estaban fingiendo algo que no hacían, que no eran. Y los hipócritas estuvieron en la antigüedad, hay el día de hoy y seguirán habiendo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, Pablo nos enseña, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y continúa él. Pablo dice, cuidado, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, porque preferirán escuchar espíritus engañadores, a personas que engañan, a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque van a seguir a quienes, a personas hipócritas, a personas que dicen ser hombres, mujeres piadosos, pero que en realidad están buscando su propia conveniencia para algo y la gente les va a seguir. Perdón. Hoy muchas veces pasa lo mismo. Gente está siguiendo, escuchando a personas hipócritas. Y la hipocresía es parte de la naturaleza de nuestra carne, ¿no? Es parte de la naturaleza carnal. Y cuando Dios habla acerca de la hipocresía, Dios no habla levemente, sino habla duramente acerca de la hipocresía. Dios no habla suavecito acerca de ella. Miren, por ejemplo, veamos un ejemplo en Amós, capítulo 5, verso 21. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice, el Señor les dice a ellos, ya, saca tu ofrenda, dice, del altar. Yo estoy, dice, abominando tus ofrendas, tus holocaustos. Es más, tus canciones tan hipócritas. No voy a escuchar tus canciones. Más bien, les dice a ellos, que corra como las aguas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que corra como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Dios quería de ellos ¿qué? Justicia. Dios quería de ellos que ellos busquen al Señor y puedan obrar en justicia en esos tiempos. Pero ellos no actuaban adecuadamente, estaban pecando en sus vidas e hipócritamente presentaban sus ofrendas al altar como si estuviesen bien. No, el problema es ese, que presentaban sus ofrendas no en, con un corazón de pedir perdón, sino con un corazón haciendo ver a las personas que ellos estaban muy bien. ¿Ok? Entonces, ellos presentaban sus ofrendas finalmente ¿para qué? Para satisfacerse a ellos mismos. Para que las personas puedan ver, oh, mira qué buenos esos judíos, cómo presentaban sus ofrendas.
qué religiosos que son. Los judíos habían sabido desarrollar una religión hipócrita. Volvemos a Mateo capítulo 6, verso 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. En otras palabras, los creyentes debemos tener cuidado de ¿qué? De nuestras motivaciones. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Cuál es la motivación que tienes para hacer algo? ¿Qué es lo que nos motiva para hacer lo que hacemos comúnmente en nuestros actos religiosos, en nuestros actos de misericordia, en los actos de nuestra vida? ¿Lo hacemos para ser visto por los hombres o para ser vistos por Dios? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos, o que nos trae este versículo 1 de Mateo 6. Porque cuando decimos que lo hacemos por Dios, y muchos o todos vamos a decir que sí, lo hacemos por Dios, pero la verdadera motivación, ¿cuál es? ¿Realmente es hacerlo por Dios o hacerlo para que nos vean las personas? Y esto es a lo que nos llama a reflexionar este versículo 1. Dice, guardaos, ¿no? ¿Qué es este término de guardaos? Guardaos, dice, habla de que nosotros debemos tener cuidado. Tengan cuidado, pongan atención a esto, ¿no? Jesús nos está diciendo, antes de mostrarnos las actitudes en general, con algunos ejemplos, como el dar, como el orar, como el ayunar, en general está estableciendo un principio que debemos tener, dice, mucho cuidado, que debemos guardarnos, que debemos tener cuidado, poner atención. ¿Poner atención de qué? Cuidado de hacer vuestra justicia. Cuidado de que cuando haces las cosas que estás haciendo, lo hagas para quién? Realmente para Dios y no para los hombres. Ahora, podemos decir, entonces aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, para ser visto por ellos. O sea, el problema es que no debo ser visto por los hombres. Falso. El asunto no es si me vieron o no me vieron. Por ejemplo, un predicador está predicando y obviamente me van a ver. Las personas me van a ver. Si yo me pongo a orar por alguien en la calle, obviamente me van a ver. Entonces el asunto no es de si me ven o no me ven. Inclusive mientras estoy haciendo este compartir y ustedes me están viendo por este video, me están viendo. O sea, el asunto no es que si me ven o no me ven, sino el asunto es, o el punto es, ¿por qué es que hacemos lo que hacemos? Y el cristiano debe tener la motivación que aun si las otras personas nos ven, debe ser para darle la gloria a Dios. Debemos tener cuidado en no caer en los dos extremos que podemos caer. Entonces, en base a esto podría decir, entonces no voy a hacer nada que las personas me vean. No canto, no danzo, no doy ofrendas, no predico a nadie, no oro delante de otras personas. ¿Para qué? Para que no me vean. Para que no me vean, porque yo no quiero que me vean los hombres. No, eso no está diciendo la Biblia. Ahí no es el énfasis en la Biblia. Porque acordémonos que la Biblia también nos dice que nosotros debemos ser sal para esta tierra y luz para este mundo. En otras palabras, dice más atrás, en este mismo libro de Mateo, que aún nuestras acciones deben ser vistas porque vamos a ser luz para este mundo. Vamos a ser sal para esta tierra. Pero esas acciones deben glorificar finalmente a Dios, darle gloria a Dios. Entonces tengamos cuidado de no caer en un extremo. Y el otro extremo es, obviamente, voy a hacer todo, ¿para qué? Para que me vean los hombres. No, tampoco, ni un extremo ni otro extremo. Entonces hay un punto al cual el Señor nos quiere llevar. El énfasis, nuevamente vuelvo a decir, no está en que si nos ven o no nos ven, si saben algo o no saben nada,
sino el énfasis está en cuál es nuestra motivación para hacerlo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuidado. Cuando hablábamos de Hipócrita, era un actor de teatro, ¿no? Y esto es justamente lo que nos dice aquí. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres, como un teatro delante de los hombres. Cuidado. Tengan cuidado de no hacer de su vida piadosa un teatro delante de los hombres. Es decir, que realmente por dentro hay una cosa, pero por fuera estás mostrando una cosa diferente. Y nosotros no hacemos las cosas, o no debemos hacer las cosas, para un espectáculo de piedad, ¿no es cierto? Para que otros nos aplaudan. Esto no es correcto, sino nuestra motivación debe ser solo darle la gloria a Dios. Por tanto, no solo es hacer lo correcto, sino que tenemos que tener una motivación correcta para hacerlo. Decía que debemos tener cuidado con los dos extremos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y adoramos al Señor en la iglesia, y levantamos nuestras manos y cantamos, cuidado con caer en los dos extremos, en hacer, bueno, yo quiero que me vean que soy un buen cristiano, un adorador, y estoy entonces levantando las manos y estoy cantando con fuerza, pero la verdadera motivación es que yo quiero que me vean los otros, que no estoy mal y estoy escondiendo realmente mi vida pecaminosa. Y el otro extremo es, no, yo no hago nada para que no me vean. El Señor y yo el Señor sabe mi corazón y yo lo voy a hacer en mi casa, en mi intimidad con el Señor. Cuidado, ninguno de los extremos es adecuado, porque tenemos que ser sal y luz para este mundo. Y además tenemos que tener cuidado en nuestro corazón que su motivación no sea para que nos vean las otras personas. Cuando damos, cuando ofrendamos, cuando oramos por otras personas, cuando ayunamos, cuando predicamos el Evangelio, cuando llegamos a la iglesia simplemente, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué es que hacemos las cosas que hacemos? El cristiano, por tanto, no solo examina lo que hace, sino nosotros examinamos que nuestros corazones, porque sabemos que ahí está el problema, porque sabemos que ahí está lo malo. Tenemos que examinar nuestras motivaciones. Jesús nos va a preguntar a lo largo del capítulo 6, ¿cuál es la motivación para ofrendar? ¿Cuál es nuestra motivación cuando llevamos nuestras ofrendas? ¿Hacerlo para el Señor o hacerlo para que nos vean los demás? ¿Cuál es nuestra motivación cuando oramos? Cuando estamos juntos y estamos orando. ¿Para que nos vean los demás? Para buscar del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación para hacer las cosas que hacemos? Entonces, como decía, no basta que estemos en el lugar correcto, haciendo lo correcto y en el momento correcto, sino necesitamos que ver nuestra motivación. Y miren, quiero rápidamente mirar en estos versículos justamente esto lo que nos dice el Señor. En el mismo capítulo 6, verso 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres, ¿para qué daban limosna? ¿Para qué? Para ser vistos delante de los hombres. Verso 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Entonces, ¿cuál era la motivación de ellos? Orar en las esquinas para que los hombres los vean. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De nuevo, ¿cuál era la motivación de ellos? Hacer ver a los hombres que ellos están ayudando. ¿Cuál es tu motivación para hacer las cosas que haces?
Imaginemos dos personas, una persona A y una persona B, ¿no? Las dos personas asisten a la misma iglesia, perdón. Cuando se les pide cantar, ambos cantan, ambos están cantando, ambos levantan las manos y cantan. Cuando se les pide orar, ambos están orando. Y a la hora del sermón, ambos están atentos en sus asientos mirando al predicador. Aparentemente ambas personas están en el lugar correcto a la iglesia, en el momento correcto, al momento de congregarse, haciendo lo correcto, cantando, orando, escuchando la prédica. Pero el primero de ellos, el individuo A, llamémosle, ¿no? Él se levantó desde temprano con el deseo de ver a sus hermanos en la iglesia. Él llegó con un corazón de poder verlos a ellos, de poder abrazarles, saludarles y con un corazón de poder cantar al Señor. Entonces hizo todo lo posible por llegar a la iglesia, llegó temprano y empezó a escuchar las alabanzas, la adoración y empezó a cantarle a Dios con todo su corazón. Y cuando llegó la hora del sermón, él estuvo atento al sermón para aprender de la palabra de Dios. El individuo B, ¿no? La persona B, llegó a la iglesia porque tenía que llegar, porque sabe que si falta lo iban a llamar y le iban a preguntar por qué faltó y él no quiere dar explicaciones de por qué faltó. Entonces él prefiere hacer un sacrificio, levantarse y llegar. Pero como no le gusta mucho la forma como cantan los del coro, entonces dice, mejor voy un poquito más tarde para no toparme con ellos. Llega, canta, ora, y al momento de escuchar la prédica, está escuchando la prédica, pero no con el deseo de aprender, sino con el deseo de mirar, a ver, las cosas que está predicando aquí el pastor, a ver, él se está equivocando en esto, se está equivocando en esto, lo otro, y pudiera hacer mejor esto, lo otro, no, esto está mal, esto sí está bien, esto sí me conviene a mí, esto no me conviene escuchar. A los dos externamente los vemos muy atentos y aparentemente con una actitud piadosa adecuada. Pero las motivaciones de nuestro corazón, esas solo las ve el Señor. Y es ahí donde este versículo nos dice, tengan cuidado, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Caín y Abel, como decía al inicio, presentaron ambos sus ofrendas delante de Dios. En el mismo lugar, la misma acción, el presentar adoración a Dios, pero Dios rechazó la ofrenda de uno. ¿Por qué? Porque no se hizo como Dios quería que se haga. Caín simplemente quiso hacerlo porque tenía que hacerlo. No porque sienta eso en el corazón, sino porque tenía que hacerlo y trajo lo que tenía, los frutos de la tierra que él cosechaba. Dios primero, mis hermanos, mira al adorador. Antes de ver la acción que hacemos, Él primero mira al adorador, mira primero nuestros corazones. Y Dios miró su corazón y rechazó su ofrenda, porque su motivación no era buena. Tu hermano que estás escuchando este video, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? Para que cuando me pregunten yo pueda decir que sí, sí lo vi. ¿Esa es tu motivación? Para que cuando te pregunten tú puedas decir que sí. O sea, tu motivación es para que te vean los hombres. Para poderle decir a Dios, mira Dios, sí, mira, yo ya cumplí, yo tomé mis 40 minutos y estuve aquí sentado escuchando por si acaso la prédica. ¿Esa es tu motivación? Para poder autosatisfacerte a ti mismo.
Y de eso justamente nos está hablando este versículo 1. O estás viendo el video para aprender de su palabra, para dejar que Dios hable a través de su palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas y aprender. ¿Cuál es nuestra motivación? Porque todos vamos a estar sentados frente a un televisor o teléfono donde podamos ver este mensaje. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo vemos? Aún muchos pueden decir, es que es muy largo el compartir. Mira, a mí me gusta la alabanza, el movimiento, y hay otras iglesias que hacen su prédica en 20 minutos y punto. Y esas iglesias son chéveres porque hay pura alabanza, puras canciones, y la prédica es cortita. Chico, ¿cuál es la motivación ahí? ¿Autosatisfacernos o aprender de la palabra? Porque a la iglesia vamos para adorar y alabar a Dios como su cuerpo, pero además escuchar y aprender de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos las cosas? En este segundo ejemplo decía, ¿qué es la motivación? ¿No perder tiempo? ¿No perder tiempo? ¿Esa es la motivación? ¿Satisfacerte de nuevo a ti? Para decir, no, yo no tengo tiempo para escuchar prédicas tan largas. ¿Esa es tu motivación? Y algunos podrán decir, es que me aburre y me da sueño. De nuevo, ¿esa es tu motivación? ¿La autosatisfacción? ¿Esa es nuestra motivación? Dios está mirando nuestros corazones y Dios está mirando nuestras motivaciones. O tu verdadero corazón y tu verdadero interés es escuchar de la palabra de Dios. Porque Dios sabe lo que hacemos, lo que hay en nuestros corazones. Por otro lado, hay personas que de repente realmente están cansadas y se sienten cansadas porque de repente trabajaron de noche, trabajaron la noche anterior y llegan a la iglesia y quieren escuchar la palabra de Dios y quieren adorar realmente a Dios. Pero de repente el sueño les está venciendo y empiezan a dormirse, pero ellos van inmediatamente al baño, se lavan la cara, se ponen de pie y empiezan a escuchar el mensaje porque quieren aprender de Dios. Entonces, hay las dos personas, pero hay una motivación diferente. ¿Cuál es la motivación que tú tienes para hacer lo que haces? Hay personas que dan las ofrendas y van a dar las ofrendas. ¿Para qué? ¿Para que los vean? ¿O realmente porque quieren agradar a Dios en esto? ¿O vivimos para agradar a Dios o vivimos para agradarnos a nosotros mismos? Porque cuando dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, el punto es aquí que no nos vean los otros. ¿O por qué estos judíos querían hacerse ver? Dice, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué ellos buscaban ser vistos por los hombres? Porque estos hombres buscaban que el aplauso. En el fondo no buscaban satisfacer a los hombres, sino buscaban una autosatisfacción. Los aplausos, qué bien como ora, qué bien como canta, qué bien, cuánto da. Hay una autosatisfacción en el fondo de esto. Y esto es lo que nos está diciendo el verso 1, que debemos tener mucho cuidado, que debemos cuidarnos, que en las cosas que hagamos no busquemos nuestra autosatisfacción, que no sea para nosotros, sino sea para la gloria de Dios. ¿Vives para agradar a Dios o vives para agradarte a ti mismo? Las cosas que haces, ¿las haces para agradar a Dios o para agradarte a ti mismo? Para sentirte bien. Lees tu Biblia para que
realmente aprender de Dios? ¿O lees tu Biblia como para autosatisfacerte y poderle decir a Dios, mira Dios, ya cumplí, son 15 minutos que lo hice? ¿Para eso lees tu Biblia? Porque Dios está mirando nuestros corazones. Dios está mirando nuestras motivaciones. Es fácil engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Es fácil sentarnos, ¿no es cierto?, en un rincón de la iglesia y estar leyendo nuestra Biblia. Y alguien por fuera puede decir, oh, mira ese hermano, qué devoción que tiene al Señor. Mira que está leyendo aún en su Biblia cuando estamos en tiempos de refrigerio. Pero de repente la motivación de él puede ser, sí, aprender la palabra de Dios, porque le quedó algunos versículos de la prédica, no lo entendió bien y está buscando para poder preguntar al que predicó. Pero de repente su motivación es, no, yo quiero que me vean para que sepan que yo soy un cristiano muy devoto al Señor. ¿Cuál es la motivación cuando danzamos? ¿Cuál es la motivación cuando cantamos? Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Aún dentro de la misma alabanza, de repente el que está cantando, el cantante que se le escucha una voz muy bonita, muy melodiosa, y por la cual de repente todos estamos llorando por la palabra que se canta y estamos emocionándonos de esa palabra que se canta. Pero de repente el que canta solo lo está cantando así, ¿para qué? Para ser visto por los hombres. Para que después puedas sentir y escuchar un qué bien como cantaste, qué bien como ministraste el día de hoy. Ese es su corazón. Pero nadie lo ve. Solo Dios puede ver nuestros corazones. Juan, capítulo 5, verso 44, dice: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aún aquí en Juan nos dice, ¿cómo ustedes van a creer? Este es un asunto de incredulidad. ¿Cómo van a ustedes a creer si están buscando la gloria de los hombres? Si están buscando el aplauso de los hombres, si están buscando la felicitación de los hombres y no están buscando la gloria de Dios. Examina tu corazón. Todas las veces que has hecho un trabajo en la iglesia, las veces que has limpiado las sillas en la iglesia, las veces que has colaborado en barrer, las veces que has preparado un refrigerio, ¿por qué lo has hecho? ¿Cuál ha sido tu motivación? ¿Para cumplir? ¿Para que otros te vean? ¿Para que ya pase tu turno y listo y tú puedas hacer después todo lo que quieras? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te ha llevado? ¿Buscar el agradecimiento de los hombres o buscar el agradecimiento de Dios? Porque uno puede decir, miren, y seguramente hemos escuchado esto, capaz lo hemos sentido. Yo he limpiado esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo aquello, y nadie me ha agradecido. Yo me he sacrificado haciendo esto y nadie ha visto mi sacrificio y nadie me ha agradecido. Qué triste, porque estamos buscando hacer las cosas para los hombres y no para Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de tu Padre. ¿Lo hacemos para agradar a Dios o lo hacemos para agradarnos a nosotros mismos? Mira, Dios vio tu corazón. Dios vio tu esfuerzo, Dios vio tu sacrificio, Dios te vio en secreto. Y Él aplaudirá tu esfuerzo, Él aplaudirá lo que haces en el secreto, Él aplaudirá, Él mirará lo que haces en la intimidad. Porque Él mira lo que hacemos en la intimidad, dice, y como vamos a ver más adelante otros versículos, para recompensarnos luego en público. Así que no te preocupes si nadie te agradece, si nadie te alaba por lo que haces. Tú ni yo buscamos eso, sino buscamos que Dios vea con agrado
nuestras vidas. Que Dios vea con agrado las cosas que hacemos. Que nuestras acciones en nuestra vida sean como un perfume grato para Él. Como un perfume de alabanza para Él. Amén. Quiero terminar con un pasaje en Isaías capítulo 1, verso 11. Dice, Israel estaba pecando y envía a Dios al profeta Isaías para hacerle ver cuán hipócritas estaban actuando en sus vidas. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de los días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Hipócritas. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de la luna nueva y sus festivales anuales, y son una carga para mí. No los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y quédense limpios. Quítense sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malos. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Israel vivía en pecado. Israel vivía en pecado y hacía cosas abominables delante de Dios. Pero a pesar de ello, ellos seguían presentando sus ofrendas en el altar, seguían presentando sus actos religiosos para hacer ver a los demás que ellos eran seguidores de Dios. Y no nos equivoquemos. Si nosotros pecamos, algunos piensan y dicen, no, es que yo he pecado, no voy a ser hipócrita para ir a la iglesia. No, necesitas al contrario escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Tu motivación es encubrir tu pecado? ¿O la motivación, como dice Dios, es vengan y pongámonos a cuenta? Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Una vez que yo he pecado, yo puedo ir con dos actitudes. Yo puedo ir con la actitud de, Señor, quiero escuchar tu palabra para que sea tu palabra realmente en la que me limpie, para que tú me perdones. Sé que pequé una vez más, pero aquí estoy, Señor, ayúdame, necesito de ti. Ese es el corazón. O el corazón es, bueno, yo voy a levantar mis manos, voy a orar para que nadie se dé cuenta de en dónde estoy. Sí, ya pequé, pero no quiero que nadie se dé cuenta. Ese es nuestro corazón. Dios ve lo más íntimo de nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Y la Biblia nos dice, guárdate de hacer la justicia delante de los hombres. No se trata de que aparentemos algo delante de los hombres para satisfacernos nosotros. Se trata de que seamos sinceros delante de Dios. Dice, porque de otra manera no recibirás recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. Dios quiere recompensarnos. Dios quiere bendecirnos. Pero quiere de nosotros una motivación correcta en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por esta tu palabra.
Obra, Señor, en nuestros corazones y transfórmanos. Guárdanos, Señor, de toda hipocresía. Ayúdanos a ver realmente, Señor, cómo están nuestros corazones y nuestras vidas. Ayúdanos a mirar las motivaciones, Señor, que conducen todos nuestros actos en la iglesia y fuera de la iglesia, Señor. Porque queremos llegar a ti, Señor, limpios de corazón, Señor, y realmente haciendo todo, Señor, para tu gloria, Padre. Si hay acciones que hacemos, Señor, para agradar a las personas o para agradarnos a nosotros mismos, si hay acciones que aún estamos haciendo hoy por el aplauso de las personas, Señor, ayúdanos a ver, porque queremos cambiar nuestras vidas y volver nuestros corazones a ti. No queremos hacer lo que hacemos, Señor, y que tú nos mires con desagrado, como pasó con Isaías. No queremos, Señor, ello, sino al contrario. Queremos que todo lo que hagamos sea una ofrenda como un perfume, Señor, agradable para ti, mi Dios. Señor, queremos que nuestros corazones sean, Señor, como dice tu palabra, blancos como la lana, blancos como la nieve, Señor. Y que tú transformes, Señor, nuestras vidas a ser como tú, Señor. Guárdanos, Señor, de la hipocresía. Haznos ver, Señor, la hipocresía que puede haber aún en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, meditemos en esta palabra, meditemos en las intenciones de nuestro corazón. Y el Señor va a seguir transformando a través de su palabra nuestros corazones y nuestras vidas, pero seamos sinceros con Él. Y si aún encontramos hipocresía en nuestros corazones, arrepintámonos y volvamos nuestros corazones al Señor. Hasta una próxima, mis hermanos, para continuar disfrutando de este libro tan precioso de Mateo. Hasta el próximo domingo.